hasta que por fin se nos hizo mi querido René Galván en este espacio para la quinientocracia. Qué gusto saludarte, mi querido René. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Amado. Aquí, pues, dándole a la consulta. Ya te vi que andan ahí brincando los gatitos. Sí, por aquí andan mis dos compañeros. Son parte de la terapia. Estamos platicando con mi querido René Galván. Él es licenciado en psicología, diplomado en docencia superior, diplomado en terapia gestalt, diplomado en psicoterapia ecléctica, diplomado en hipnosis ecléctica, especialidad en criminal profiling, especialidad en terapia familiar y de pareja, creador de la reimpronta umbroterapia, mitopoeia y resignificación, autor de los, espero haberlo dicho bien, autor de los libros La plaga del quinto sol, que es una novela, y El llanto de Orfeo, que es sobre psicología política. Y a veces hasta tamales haces los domingos. Mi querido doctor, Sí. estás... ¿Cuándo hay chance? Ya sé que no te gusta que te diga doctor, pero supongo que todo el mundo te dice doctor, aunque no seas doctor. Pero oye, prefiero mi nombre. Sí, mi querido René Galván. Oye, empecemos esta charla. Ustedes conocen y ubican muy bien a René porque es el colaborador habitual de las noches de 500 noches. Siempre nos orienta con mensajes muy cortos, pero ahora sí quiero explotarlo a todo lo que da para que nos platique de temas que nos llaman mucho la atención a todos y que son estas cosas que vemos de manera cotidiana, que estamos viendo en la realidad cotidiana de hoy, en el entorno que estamos viviendo en este país, de polarización, de confrontación, de estar como tratando de entender una realidad que nos quieren imponer, que no existe. Y justamente sobre eso quisiera preguntarte en primera instancia, mi querido René, es... ¿qué pasa con esta realidad alterna que nos quieren imponer? ¿Por qué hay tantas personas que aceptan una realidad que no existe frente a datos contundentes, reales? Una de dos, o estamos muy locos nosotros, o estamos fuera de la realidad nosotros, o alguien más está fuera de la realidad. ¿Por qué hay tantas personas que no aceptan la realidad que estamos viviendo y que prefieren vivir en un mundo de ensueño y de fantasía a partir de un discurso maniqueo, un discurso de polarización, un discurso que juega con nuestras mentes? Porque incluso nosotros que tratamos de tener claridad de pensamiento frente a lo que estamos viviendo, terminamos de alguna manera influenciados por este discurso que machaca y machaca todos los días, que repite y que polariza y que además trata de evangelizar. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, los seres humanos, igual que todos los mamíferos, somos adictos a las cosas que nos sacan de la realidad. Los monos lo hacen con fruta fermentada, nosotros lo hacemos con muchas sustancias y también con la palabra. Es muy difícil a veces enfrentar la realidad es muy dura. Entonces el ser humano busca un mecanismo de disociación para no enfrentarlo, para que nos duela menos, ¿sí? Genera su propio opio. El opio no quita el dolor, nomás hace que te valga gorro el dolor. Y es lo que hacen con la gente con la palabra, llámalo política, religión, ideologías y hasta pues ahorita actualmente hasta el coaching y todas esas técnicas que te ofrecen una felicidad rápida, lo que hacen es que adormecen a la persona. Una vez adormecidas son fáciles de manipular. Ok, existen dos caminos, ¿no? Debe haber una forma de sanarte emocionalmente o de cubrir tus deficiencias o tus carencias emocionales de una manera sana, y otra pues de utilizarte y de manipularte en ese sentido para beneficio de alguna causa en lo específico. Es decir, estos líderes mesiánicos, que no es el único con el que estamos confrontándonos ahora, hay otros en otros países, y no solo en la política, también en la religión o en otros ámbitos de la vida pública. Pero ¿por qué de pronto una sociedad se hinca, se dice seducida ante esto? ¿Y en qué momento se puede llegar a romper esta burbuja? O sea, ¿hay suficientes datos para que se rompa esta burbuja?
¿Basta con la evidencia? ¿O qué es lo que hace que una persona de pronto tenga un divorcio emocional, se dé cuenta de la realidad y se enfrente a su realidad? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de la gente? Bueno, es que la venta de la utopía es la venta de una felicidad que jamás va a llegar, pero que te da aliciente para que sigas adelante. La utopía siempre se ha utilizado como un mecanismo para atraer a las masas, y entonces una vez que caes en la utopía te venden la distopía. Es decir, si no, así nos va a ir. Lo hemos estado viendo desde que Mussolini inicia la política de manejo de masas que seguimos teniendo, fue la venta de la utopía contra la distopía. Entonces, una persona que te diga, apóyanos, haznos, si no te van a quitar el programa, si no van a regresar los otros, si no va a pasar lo mismo que antes, te está vendiendo la utopía de que si sigues con nosotros, algún día tendrás, siempre hablan en infinitivo, contra una distopía de que es que esto está presente, el otro está a futuro, jamás va a llegar, ¿sí? Aunque te lo prometan, pero la distopía siempre está en el presente, entonces vamos a arrancarte de esa parte. Entonces las sociedades generalmente no es que no tengan la suficiente conciencia, sino que el dolor a veces es tan grande que te atreves a creer en cosas que son sumamente irracionales y sobre todo sumamente atemorizantes. Y todos los humanos, bueno, de todos los mamíferos en general, pero específicamente hablando desde Freud, tienen un mandato básico, es la búsqueda del placer y la huida del dolor. Entonces, cualquier persona que te prometa el dolor a cambio de el dolor como un pago por no haber buscado el placer, la gente se va a ir hacia el placer. Y si al cerebro le das una opción mala y una peor, agarra la mala. Siempre va a buscar la opción que menos le duela. Ahora, pero en este escenario, en algún momento tienes que toparte con la realidad porque ya es imposible. O sea, ¿qué es lo que mantiene? Entiendo que en otros casos en los que hay cuando menos resultados, cuando menos hay algún argumento que te ayude a seguir adelante, o algún incentivo que te ayude a seguir adelante, esto puede prolongarse mucho más tiempo, pero es complicadísimo mantener una mentira tan grande por tanto tiempo. ¿Qué es lo que hace que se derrumben esos, ¿cómo te diría yo? Regímenes imaginarios, fantasías? ¿En qué momento se rompe ese encanto? ¿Qué cosa tendríamos que hacer como sociedad para romper ese encanto? ¿En qué consiste? Porque parece que se da esta especie de sesgo de confirmación, que entre más realidad le muestras a un grupo de gente que está fanatizada, ocurre lo contrario, más se fanatizan en lugar de romperse al abrirse a la realidad. Es decir, no bastan las razones, porque esto está basado, debo suponer, confírmamelo tú, en cuestiones meramente emocionales. Claro. Mira, para explicarte eso te tengo que decir brevemente cómo es los tres cerebros que tenemos, ¿no? Paul MacLean, un neurólogo, descubre que el ser humano tiene tres formaciones neuronales principales. Está el prosencéfalo, que es lo que nos da el razonamiento lógico, la matemática, el lenguaje abstracto. Luego tenemos el mesencéfalo, que el punto donde se unen estos dos lugares, está en esa zona, la zona límbica, el mesencéfalo, la amígdala cerebral. Ahí es donde están las emociones. Y finalmente tenemos el tallo cerebral, que es donde están los instintos y las funciones automáticas. De hecho, este autor, haciendo un comparativo histológico, al tallo le llama cerebro reptílico, al mesencéfalo le llama cerebro animal o mamífero, y al prosencéfalo el cerebro humano. Cualquier persona que te exalte cualquiera de eso, inutiliza los otros dos o los disminuye su funcionamiento. Si estamos en una sociedad en la que te están exaltando emocionalmente, tú estás mal, te robaron, te dañaron, ahí viene Coco, etcétera, ¿qué va a suceder? Que el mesencéfalo va a tener más carga energética y va a disminuir la carga, sobre todo, siempre se inhibe la carga al que está superior, al prosencéfalo. Entonces, la gente empieza a funcionar con funciones más bien emotivas. Cualquier persona que te exalte las emociones disminuye el pensamiento lógico. Y entonces, cuando todo falla,
como está inhibido el de arriba, la respuesta siempre va hacia abajo y se convierte en violencia. Violencia, agresión, destrucción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una persona se encuentra dentro de un proceso emocional, no tiene tanto contacto con los procesos cognitivos superiores, que es donde podría reaccionar. ¿Qué se necesita? Dices tú. Se necesita que en algún momento las emociones sean tan fuertes que distribuyan la energía de manera equilibrada hacia los dos lados. Hacia los dos lados te da el pensamiento crítico para defenderte y te da el impulso del instintivo también para defenderte de lo que debes de hacer. Se necesitan dos factores. El primero, que ocurra un evento que se llama evento a nivel cataclísmico, en eventos muy grandes. Por ejemplo, la caída del metro fue un evento a nivel cataclísmico y lo vimos al poco tiempo en las elecciones. El COVID son eventos cataclísmicos, eventos que escapan del control del que te está inflamando las emociones. Y lo segundo es que las personas empiecen a darse cuenta que el seguir a un líder tiene sus limitaciones. Y la limitación es tu propia libertad. En este caso yo veo que las cosas llegan a un límite cuando, digamos, no existe forma, pues, de justificar ni siquiera con lo más básico, ni siquiera con la violencia verbal, ni siquiera recurriendo a las muletillas cotidianas. Ya no es posible recurrir a algo que te haga sentir en una zona de seguridad emocionalmente o cubriendo tu idea de, en este caso, pues, de la defensa de un personaje, de un movimiento, ¿no? Ya no existe forma, como que esa isla se vuelve tan pequeña que ya no cabe. Entonces, en ese momento también viene una ruptura interna cuando sucede eso, porque ha ocurrido ya en muchos casos en este país, y lo acabamos de ver con el asunto de la revocación de mandato. La mitad ya no salió a votar, o sea, hubo una especie de crisis interna. ¿Qué pasa con la gente que tiene una crisis, un despertar en ese momento? Es decir, sobre todo, no me refiero a la gente que en pleno uso de su raciocinio y su conciencia decidió darle no un voto de confianza, no un voto fanático, sino simplemente el beneficio de la duda. Me refiero a la gente que estaba realmente fanatizada, que estaba plenamente convencida y endiosada, en este caso con el presidente de la República, y de repente se rompe ese vínculo. ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué viene? ¿Crisis? ¿Qué viene? ¿Depresión? ¿Qué tipo de sentimiento o sensación viene? ¿Y cómo canalizar esto que les está pasando de pronto a algunos para mejorar, pues, no solo su situación, sino su entorno? Mira, hay dos vías. Una vía es la vía que podemos decir positiva, que a partir de un proceso de decepción viene una reflexión y de la reflexión viene una toma de conciencia. Eso sería la más óptima. Uh-huh. Esa sería la que impulsas cada noche, las que impulsa todas las personas que hablamos de esto, con Miguel, etcétera. Que somos personas que están buscando que las personas que van cayendo en decepción, que siempre van a caer en decepción, va a llegar un momento en que las personas comiencen a tomar conciencia y comiencen a enfocar ahora sí las baterías hacia crear, primero hacia quitar el mito, ahorita te platico más cómo fue hecho el mito, crear el mito, quitar el superhombre al que se aspiró que era, y entonces que lo empiecen a ver como un humano cualquiera, como un ser humano normal, y entonces ya poder enfocarlo, no nada más con el fin minúsculo de quitarlo. Se me hace muy tonto, nada más una forma de, nada más vamos a quitarlo. Porque entonces estamos cayendo en lo mismo, quítate tú para estar yo. Uh-huh. Sino ver que nuestra sociedad tenga ese despertar emocional y que empecemos a elegir las personas, no porque sean simpáticos, porque sean bonitos, sino porque sean unas personas efectivas, que tengan propuestas claras, ¿sí? Pero generalmente en sociedades muy dolidas se pasa de una creencia básica a un proceso violento que es a lo que se llama la ira de los conversos. Entonces, en la ira de los conversos ves todos aquellos que antes eran fanáticos de un lado transformarse y volverse fanáticos del otro, agrediendo a lo que creyeron antes, inclusive de manera sangrienta.
Oye, Así, pero bueno, en este proceso, me explicabas antes de que comenzáramos este asunto de cómo llega a generarse este mito, ¿cómo te diré? Este foco de atención que obnubila las mentes a través de un fetiche, la monotonía y la repetición. ¿Eso que cómo son, es que seduce la mente de las personas? bueno, esos son los pasos de la hipnosis, los pasos básicos de la hipnosis, ¿sí? Mira, este es un fetiche. Este es el que yo utilizo aquí en el consultorio. Ya no se utiliza para esto, este más bien ya es un símbolo, ¿no? El Pero sí fetiche funcionaba en algún momento. sí, sí funciona, porque ¿Sí? restringe. Si yo empiezo a moverlo en exactamente donde debe de ser y empiezo a que tú sigas esto, te estoy restringiendo los sentidos hacia el fetiche. De pronto, el resto de tu realidad deja de existir. ¿Sí? Es como los magos, ¿no? Como le hacen los magos, que Es una hacen que te técnica, concentres en algo. es una técnica que lo que hace es que te restringe y tú dejas de ver. El secreto del mago es que te centres en el fetiche y no veas el truco que está haciendo atrás. Ah, Y es ok, lo claro. que siguen haciendo, ¿sí? Luego viene la monotonía. Si yo te empiezo, si lo voy moviendo exactamente donde es, o sea, no crees que cualquiera que lo haga así tiene su propia técnica, Sí, pero supongamos que empiezo a moverlo con el ritmo necesario. Ahorita lo estoy moviendo muy rápido, con sí. el ritmo necesario, etcétera, y voy cambiando mi voz y tú te vas sintiendo tranquilo, A ver, etcétera. ¿Mm? es como a toda proporción guardada, tú tienes gatos. Es cuando mueves un objeto, los gatos se prenden del objeto. ¿Es más o menos Claro, similar? es exactamente eso. Es un fenómeno natural, Claro. Amado. Es un fenómeno natural. Todos los mamíferos ven que algo se mueve y les va a llamar la atención porque no saben si lo van a atacar o es una presa. Ajá. Seguimos teniendo funcionamientos primitivos, Amado. Sí. ¿Sí? Me queda Entonces, clarísimo. entonces, si lo voy moviendo y voy hablando de una manera, en un tono muy especial, Se va uno estoy relajando. generando una monotonía. Tu cerebro, primero estoy restringiendo tus sentidos y luego estoy restringiendo el funcionamiento de las conexiones hemisféricas. Cuando el cerebro se aburre, tiende a apagar ciertas áreas. ¿Sí? Por eso viene la monotonía. Y luego te voy repitiendo la misma palabra en el mismo mantra, en la misma manera, tú vas a comenzar a hablar. Entonces, lentamente vas a ir apagando el prosencéfalo. ¿Te acuerdas que te hablé hace rato de él? Y Sí. entonces, ya una vez que apago el prosencéfalo, ya tengo toda la capacidad para hacer muchas, bueno, no muchas cosas, sino Abres lo tu que mente, necesito hacer. abres digamos, quedas como a merced, sin barreras racionales, ¿no? Abierto a lo que te manden. Sobre todo disminuye lo que se llama la capacidad de elaboración. La Ajá. elaboración es cuando estás inventando un truquito, ¿no? El hecho que te hablen muy lento están generando monotonía. Y la Estamos fetiche en repetición adicional. monotonía y que siempre te dicen el mismo discurso, son los mismos tres elementos. Eso es lo que vemos, o sea, ¿tú consideras entonces, por ejemplo, que este ejercicio de las conferencias mañaneras es un ejercicio planeado de esa manera para justamente para lograr el efecto que estamos logrando? Pero entonces, en el momento en que las mañaneras se terminen, porque algún día se van a terminar, en ese momento se va a venir para abajo todo. Claro, supongamos que hoy por alguna razón Internet se caía 3 días. Al cuarto día, su popularidad va a bajar un 20% porque dejó de estimularlo. A ver, si yo dejo de hacer esto, cuando cierro los ojos, dejo de hablar de esa manera que es muy especial. Ahorita lo estoy haciendo muy exagerada, pero es muy especial la manera. Si supongamos que te pongo en trance y me voy y te dejo de estimular, tú te conectas a tus ritmos naturales y despiertas. O sea, es falso que si te hipnotizo ahí y regreso un año sigues dormido, ¿no es cierto? Sí. Te conectas. Es lo mismo que ocurriría si Ajá. dejara de tener ese foco de atención que hasta sin querer nosotros lo hacemos a veces al repetir sus cosas, estamos generando un pensamiento revolvente. Ahora, ese mismo ejercicio que él hace, digamos, para su propia gente, para su feligresía, para la gente que lo sigue, ¿funciona también para nosotros? O sea, ¿nosotros también estamos un poco hipnotizados por eso? ¿O nosotros estamos permanentemente revelándonos a eso?
O sea, ¿lo rechazamos o en algún momento hay algo que nos seduce de ello? Estamos haciendo lo que se llama un contratrance. Es decir, repite lo mismo que dice él para evitar caer en eso, ¿sí? Pero ahí te va un dato estadístico. Del 100% de la población, el 10% de la población cae en trance hipnótico profundo de manera natural. ¿Cuenta cuántos tiene seguidores? El otro 10% no cae ni a patadas. Hay técnicas, pero son más. Y el 80% cae en trance medio. Entonces, la población, si ve todos los que lo siguen, y quizás vas a encontrar que ahí está el 10% de esto, aunque debe ser en todos, pero ahorita te voy a explicar por qué caen más de ciertos niveles económicos con él, ¿sí? Pero caen en trance hipnótico profundo. Mira, el experimento de Leon Festinger de la disonancia cognitiva fue muy simple. Buscó un grupo de estudiantes y les hizo un experimento, el más aburrido que te puedas imaginar. Mover unas perillas para un lado, para otro, y los hizo perder todo el día, les puso un ejercicio, un experimento aburrido, etcétera, y al final a unos les dio $1 y a otros les dio $20. Te estoy hablando de la época de oro de la psicología de masas, ahorita muchos de los experimentos ya no se pueden hacer. Entonces, cuando regresaron a la semana siguiente la reevaluación, los de $20 todos dijeron, no, estuvo horrible el experimento, no me voy a meter, qué aburrido, etcétera. Y curiosamente, todos los de $1 dijeron que había sido un experimento hermoso, padre, muy bueno, etcétera. Por la razón de que en su mente tuvieron que hacer los ajustes para justificarse por qué perdieron todo el tiempo en un experimento que no les servía. ¿Sí? De ahí viene que Festinger establece que los que menos reciben son los que más creen. Porque tienen que justificar. Incluso nos pasa a nosotros. No sé si digo, seguramente lo conoces, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos asociados a una marca, ¿no? Si trabajas para una empresa, para una institución, tiendes a justificarla a como dé lugar, porque muy buena parte de ello, depende de tu propio prestigio, tu autoestima, ¿no? Porque si tú no vas a pegarte a ti mismo mientras dependas de una marca, ¿no? Dependas de una imagen que sientes que te da valor, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo. Si me pagan poco, tengo que darle demasiado valor a lo que estoy haciendo para justificar que eso valía la pena que lo hiciera, ¿no? ¿Es por ahí? ¿Por qué estás en una empresa que no te guste? No, pero da muy buenas prestaciones o tengo buen ambiente laboral, aunque te lleves del carajo. Pero porque si realmente te das cuenta que esa circunstancia no te satisface, pues entonces estás en problemas, amigo mío, porque o te corren o ya no vas a obtener los ingresos que requieres. Muchas personas que fueron a votar, y lo hemos visto y lo han sacado con esos de los pobres que les dieron pollos por sus víctimas, están en esa disonancia. Los que menos reciben son los que más se ven obligados a apoyar. Bueno, ahora, para ir, digamos, tratando de regresar a un nivel de normalidad más o menos aceptable de convivencia social entre nosotros mismos, porque en algún momento tendremos que reconciliarnos como sociedad después de toda esta polarización. ¿Qué mueve más? ¿El miedo y el odio o la esperanza? O sea, ¿hacia dónde tendría? Porque veo a mucha gente en redes, en medios, diciendo cosas como estas de, es que si no nos ponemos las pilas, pues nos vamos a convertir en Venezuela, por un lado. Y por otras personas, entre las que desde luego me incluyo, es ¿por qué no pensar en la parte positiva, en el estímulo de lo que sí podemos lograr, en lugar de pensar en el miedo que nos va a desgastar emocionalmente y nos va a tener en la angustia? ¿Qué funciona mejor para ir hacia adelante? ¿La esperanza o el miedo y el odio? Mira, si te basas a la parte bestial, animal que todos tenemos, es el miedo y el odio. Pero si te vas a la parte humana que tenemos, sería la esperanza. Hay que buscar que las personas desarrollen un pensamiento crítico, pero que sobre todo tengan esperanza.
Parte de la idea de ellos, e inclusive de los que dicen que están en contra, es apoyar la idea de que ya nos cargó pifas, que ahora sí que si no apoyas a los de un lado vas a caer en el otro y al rato vamos a estar haciendo filas, etcétera. Están vendiendo de los dos lados, si te fijas, están vendiendo el mismo discurso. ¿Por qué? Porque cada uno quiere llevar agua a su molino. Sí, Unos pero para mantenerse el poder y otros para inclusive llegar a ser hasta lo que se llama un metagobierno, ¿no? Si pude sacar a que no te pueda sacar a ti, ¿no? claro, pero en esos niveles es hasta un poco complicado distinguir la honestidad intelectual con la que te manejas, ¿no? Es decir, hay gente que sabe y que tiene plena conciencia de que está manipulando a la gente para un lado o para otro, y eso, bueno, genera adeptos, sin duda que los genera, porque también hay un poco de falsas promesas para lograr ciertos objetivos, pero vale la pena entonces apostarle al realismo y a la esperanza, a cosas que sí son posibles, como para, digamos, generar un liderazgo legítimo en torno a lo que sí realmente puede pasar, que no sea meramente una utopía. Mira, mi lema en la vida y en mi trabajo, etcétera, es elevemos la conciencia. Yo le apuesto a que somos más que changos, que somos más que monos, que somos más que mamíferos inferiores. Hay que elevar la conciencia y elevando la conciencia podemos lograr algo más grande. Nada más que aquí hay una circunstancia. También nosotros sin querer lo hemos engrandecido. Se dice, es el presidente más poderoso y miren cómo es, etcétera. Y lo hemos engrandecido. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Hannah Arendt. Tiene un libro buenísimo que te recomiendo que se llama Eichmann en Jerusalén. Y entonces dice Eichmann, el problema es que lo veían como un monstruo, como alguien brutal que destruía en los campos de concentración. Dice, pero el problema de Eichmann es que ni siquiera odiaba a los judíos, él está haciendo un trabajo burocrático. Pero lo veían como el gran monstruo. Dice, y por desgracia el ser humano cuando ve a alguien como grandioso o un monstruo, es porque no se quiere dar cuenta que es un ser humano común. Al monstruo luchas y lo acabas y lo destruyes y te vas a dormir tranquilo porque ya destruiste al único monstruo. Pero no te das cuenta que cuando es una persona normal, puede haber muchos monstruos. Eso sí, también. Uh-huh. Oye, y ¿cuáles podrían ser, ya en un ejercicio práctico, desde un punto de vista ciudadano, estas barreras que puedes conscientemente practicar en ti mismo como para no caer tanto en el juego del maniqueísmo, de la manipulación, del odio, porque si no iríamos de un extremo a otro? Es decir, escuchamos el otro día a un mensaje de voz que hablaba de decir, bueno, acabemos esto con un balazo. Y digo, no, eso no es así. Eso no va así. O sea, no podemos ir de un extremo al otro, lo que tú dices, esta ley del péndulo, que ir de un extremo a otro, sino encontrar el justo medio. O sea, ¿hay alguna forma de decir, no me voy a enganchar con esto, pero de manera consciente? Porque yo escucho a mucha gente de la propia quinientocracia que dice, es que no lo soporto, lo detesto, lo odio cada vez que lo escucho. Ahí lo están engrandeciendo. Exactamente, ¿no? O sea, como dice Arendt, déjenlo de ver como un monstruo, como alguien o aborrecible o maravilloso, déjenlo de ver así, véanlo como un ser humano. Es un ser humano al que le hemos visto hasta a veces hasta la bragueta abierta. Es un ser humano. En el momento en que tú lo ves como un ser humano, dejas de engrandecerlo. Dice Carl Gustav Jung que cuando se engrandece una figura es difícil de ser vencida. Claro. Y ellos han buscado que se inserte en el inconsciente colectivo de la población, que todos hablen de él, que todos piensen como él. Oye, ¿cuántos años llevamos hablando de él? No nada más ahora que llegó, sino más de 18 años estamos hablando de alguien que fueron creando una imagen de un ser superior y un arquetipo. El problema de los arquetipos es que no son vencibles. Exactamente. O sea, y en ese... En eso no solo colaboran, pues,
básicamente sus seguidores, sino también quienes lo critican porque lo ven demasiado grande, ¿no? Entonces dices, cuando lo ves, dices, pues es un ser humano normal que camina, va al baño, come igual que cualquiera otro, y que lo único que tiene ahora es un poder que él ha tratado de acrecentar, pero sin poder y sin reflectores es un ser humano como cualquiera otro, ¿cierto? Sí, mira, ¿recuerdas el Mago de Oz? Sí. ¿Te acuerdas que todos hablaban del maravilloso Mago de Oz y hasta le temían? Y cuando Dorothy se logra colar a donde está el Mago de Oz, descubre que era un enanito. Así es. O sea, si tú lo engrandeces, ya sea porque te cae bien, porque te cae mal, etcétera, tarde o temprano te vas a volver parte, aunque no quieras, de sus esquemas de pensamiento. Por eso yo una vez le comenté a Miguel, hay que dejar de usar sus palabras. Él insertó las palabras y en narrativa decimos, el que inserta las palabras o la narrativa, la gana. Es como lo que dice George Lakoff en No pienses en un elefante. Cuando te dicen no pienses en un elefante, lo que piensas es justamente en eso. Es decir, te vendes su narrativa y tú la repites con la idea de criticar, pero en realidad te estás apropiando de ella y la estás normalizando, ¿no? Y eso también, no sé si tenga que ver con eso, pero me gustaría que me dijeras tu opinión al respecto. Entonces, lo que tenemos también es un problema de autoestima social, de baja autoestima social. La gente no cree en sí misma, por eso trata de crear estos ídolos, no solo en el gobierno en este caso, sino también anda hoy por hoy buscando a un gran líder que venga a salvarlo, porque la sociedad no se siente lo suficientemente poderosa o lo suficientemente segura como para creer que puede efectivamente generar un cambio en su entorno. Necesita de una figura casi divina para cambiar. Fíjate, para que una persona tenga baja autoestima, debe tener lo que se llama heridas emocionales. Si tú tienes heridas emocionales, son huecos en tu personalidad. Y esos huecos buscas llenarlos. Puedes llenarlo con una pareja a la cual súper idolatras y al rato tú eres todo lo que tú quieras. ¿Sí? O puedes llenarlo con una religión. Pero hay huecos también sociales, entonces lo tratas de llenar con un líder. Esos huecos emocionales son los que incrementa cada vez que habla de la esperanza por un lado, de la utopía por un lado y del miedo o la distopía por el otro. Es decir, te rasco la herida para que se vuelva a abrir y ahí es donde yo me meto. Oye, entonces, una persona con baja autoestima tiene muchos huecos emocionales. Vivimos en una sociedad que nos han enseñado desde niño que los aztecas fueron conquistados, luego nos saquearon, etcétera. ¿Cuándo carajos vamos a hacer una sociedad en la que valgamos por nosotros mismos? Ve la educación, por ejemplo, que tienen los niños americanos. De allá Superman, amigo mío, el salvador del mundo. ¿Sí? En cambio aquí, pues lo más heroico es el pípila. ¿Sí? Oye, entonces sí. Tenemos que cambiar la narrativa, primero, de nosotros mismos, y segundo, de nuestra familia, tercero, de la sociedad, y cuarto, de la nación. Debemos de cambiar la narrativa. En el momento que logremos tener una narrativa donde nuestra autoestima esté alta, pues va a ser muy difícil que alguien llegue y te sobe o te haga un acto mediocre o te diga palabras raras para que tú lo sigas. Claro. Una persona con una estima muy alta difícilmente se conforma con lo mediocre, difícilmente. El que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando, ¿no? Oye, finalmente, mi querido René, oye, cuando hay este despertar de la conciencia de una persona o en lo colectivo, ¿es suficiente para trascender a lo que sigue o en algún momento se corre el riesgo de volver a caer en lo mismo? Es decir, si tú ya despertaste de un fanatismo, ¿qué tan susceptible eres de volver a caer en otro? Si despertaste evolucionando la conciencia, no vuelves a caer. Si despertaste para rechazar uno, va a seguir el hueco emocional. Es decir, otro se va a introducir. Y por desgracia, y de acuerdo a la Ley General de Sistemas, para quitar un sistema opresor, tienes que usar otro sistema más opresor para poder compensarlo, ¿no? Entonces el trabajo tiene que venir en lo personal de cada uno en primera instancia para que podamos lograr
una conciencia colectiva más despierta y no volver a caer en los mismos errores que hemos tenido. En ese sentido, pues sí se convierte en un área de oportunidad importante, porque si logramos superar esta crisis que estamos viviendo en lo colectivo, muy probablemente sí podamos llegar a un despertar, porque entonces sí estaríamos rompiendo con un sistema de creencias de tlatoanis desde los aztecas, desde los virreyes, de los patriarcas, el priismo del presidencialismo unipersonal, y que incluso trascendió a los gobiernos del PAN, al regreso del PRI, y ahora más que nunca encarnado pues en una sola persona. Si rompemos con esa forma de pensar patriarcal, ahora sí podríamos decir que rompimos el sistema y que podríamos trascender a una sociedad más igualitaria y colaborativa, ¿no? No estás cambiando un sistema represor con otro represor, sino creando una sociedad equilibrada. Yo siempre he abogado por un concepto que expuse en mi libro, que se llama la individualidad colaborativa. Yo me hago responsable de mí, de mi trabajo, de mi función, de lo que tengo que hacer, de a quienes tengo que ayudar. Y voy a confiar que mi vecino también. Y los dos, al ser dos individuos colaborativos, no nos vamos a fregar, no vamos a ir a una educación, no nos vamos a hacer papiroflexia con nuestro papel de víctima, no vamos a ver que nos fregamos al otro. No, porque los dos sabemos, estamos en igualdad de circunstancias. Parte del secreto de la dominación de las masas es jugar con eso de uno está fregado y el otro te está oprimiendo. Si realmente queremos llegar a una sociedad equilibrada, es saber que tú y yo tenemos las mismas cualidades, las mismas capacidades y los mismos derechos. Por eso, si tú tratas de pasarte, pues estás ahora sí que como dos gatos cuando se pelean, que se miden y a ver si van a participar o no van a participar, ¿sí? Y generalmente el más gritón es el primero que termina huyendo. Oye, finalmente, mi querido doctor, hablando justamente de tus libros, ¿dónde podemos encontrar tus libros que hablan de esto y de otras cosas más a profundidad? ¿Y dónde te podemos encontrar en redes, tu canal, Facebook, todas las redes sociales que tengas? Mira, este es la plaga del quinto sol. Haz de cuenta la pandemia. Yo la escribí 2 años antes y haz de cuenta que así, manipulación de la información, quienes quieren esto. Aquí la diferencia es que es un parásito, pero lo quieren como arma perfecta de un lado y otros quieren cambiar el parásito por la presidencia y los que quieren salvar porque realmente saben lo que se les viene encima, ¿no? Esta es una novela. Esta es una novela. Sí. Lo hice, ahora haz de cuenta que divirtiéndome, pero de las ideas que me quedaron ahí al analizar cómo reaccionaríamos nosotros como sociedad ante esto, nació esto, que es el llanto de Orfeo, que es de psicología política. Eso está bastante gruesecito, pero ahí te analizo cómo es que te condicionan, cómo manipulan tu pensamiento, etcétera, ¿no? De hecho, comienza una frase con esta filósofa que yo me declaro fan de ella, Hannah Arendt, que dice: no hay pensamiento peligroso, pensar es peligroso. ¿Estos los podemos encontrar en donde? ¿En Amazon? En Amazon, sí. En Amazon, ahí los pueden pedir, se tardan unos cuantos días en llegarles, pero sí, la gente sí lo ha estado comprando. Oye, y en redes, ¿cómo tienes un canal de YouTube? ¿Tienes Facebook? ¿Qué redes tienes donde te podemos seguir? Principalmente en René Galván Haim, así me encuentran en Facebook. Y cada miércoles ahí coincidimos, por eso a veces los miércoles no podemos. Yo tengo mis tertulias, cordialmente invitados. Después de que te vean, se van conmigo. Ahí se quedan grabadas, ¿no? El próximo mes vamos a hablar de sectas, cordialmente invitados. A ver, sería padre hacer un crossover. Un crossover que le llaman. Sí, te encantaría, claro. Para hablar sobre el pensamiento sectario, porque ahí viene mucho de esto que hemos explicado, pero ya llevado hasta niveles de fanatismo. Ok, me encanta la idea. Me parece, lo planeemos, me gusta mucho la idea, ¿eh? Claro que sí, me encantaría. Y que juntemos, digamos, a nuestras audiencias, que seguramente deben ser muy parecidas o las mismas, ¿no? Muchos de contigo se van conmigo, muchos de se van contigo, entonces estamos, amigo mío, somos peregrinos en una tierra de infieles, entonces tenemos que unirnos todos los que nos estemos dedicando a esto, ¿no?
Claro. Oye, pues te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo, como siempre, tu conocimiento y espero desde luego que no sea la última charla y que sigamos Espero que hablando no. sobre estos temas. Habrá que leer los comentarios con todo detalle de la gente que nos está viendo. Muchas gracias por la compañía, desde luego. Y pues nos estamos viendo por aquí, por este canal. Sigan por favor las redes de René Galván, que nos ha ilustrado mejor que nunca esta noche. Mi querido René, muchas gracias. Gracias a ti y saludos a toda la quinetocracia. Cuídense mucho, nos vemos, bye.